Bienvenidos a la segunda sesión de esta certificación de diseño instruccional 101. Como saben, es la segunda de 3 sesiones. Primero, 8 y 15 de julio. Va a ser en el mismo horario para todos. Así que bienvenidos nuevamente. Tenemos a los mismos expertos de toda la certificación. Lucía Cambón, nuestra Head of Learning Design de Latinoamérica. Andrea Santos, Solutions Consultant. Y Rodrigo Bolaños, el CEO de Quinio Latinoamérica. Como siempre, les voy a dejar los links a sus perfiles de LinkedIn para que puedan contactarse y ya saben, llenarlos de preguntas. Debería estar apareciéndoles en pantalla el perfil de Rodrigo para contactarse. Ya veo que le están dando clic, así que funciona todo perfecto. En el backend saben que siempre estoy yo, Martín, con Tibaire, que somos del área de marketing, tratando de responder todas las preguntas lo más pronto posible, pero bueno, los presentadores son quienes van a dar el contenido. Espero que estén cómodos en casa con su café o su bebida de preferencia durante la cuarentena, hasta que me escuchan hablar a mí y dicen, si habla Martín, debería haber traído algo más fuerte. Así que vamos con el contacto de Luli. Ya les debería aparecer en pantalla. Martín, ¿qué recomendás? ¿Un whisky para escucharte a vos? Podría ser una buena elección, sí, sí, sí. Depende de dónde estén, también pueden elegir algo más local. Yo quiero ganar muchos clics hoy, ¿eh? Quiero ganar la Mira, te veo que competencia. vas con bastantes, así que tengo que ver ese ranking de puntaje, pero está peleado. Si destronás a Rodri, no sé, no se puede llegar a volver caótico esto. ¿Cuál es el premio? Aquí nos dicen un pisco sour desde Uy, Chile, Perú, me antojé, ¿no? creo que voy a tener que cambiar el capuchino. Este, Ponerle un Aquí vemos poquito a de algunos vino. tomando mate también. Acá está el... Tequilita, dicen también por ahí. Bueno, Tiene que André, venir de México ese ¿vos qué? comentario. ¿Vos con vino? ¿Comenzás el día con vino? Un rico vino desde Chile, apoyo esa decisión. Con el mate, qué lindo. Mate individual, bajo la Muchito dicen cuarentena. ahí también. Juli, creo que ganaste la competencia de clics el día de hoy. Ay, mira, te empató Andrés. No, André, Debería no. haber un premio. Eso fue por el vino de Chile. Por Eso eso fue me por ganó. vida de Chile. Claro, tiraste un chiste bueno ahí. Al principio les había enviado el botón para que puedan suscribirse al canal de YouTube. Saben, sé que recibimos muchas preguntas, a veces, disculpen si no las respondemos al instante, de esta forma siempre recorremos y no queremos dejar nada sin responder. La presentación se las vamos a estar enviando automáticamente después de esta sesión. También en un ratito se las paso acá mediante el chat, esta sesión y la anterior. Y recibieron el botón para suscribirse a YouTube, que siempre están las grabaciones ahí de todos los webinars que vamos haciendo. Así que tienen para entretenerse un largo rato. Luli y Andre, sé que la semana pasada tratamos de no extendernos más de la hora, pero a veces nos emocionamos demasiado. Así que si quieren, obviamente, arrancar, ustedes me dan la orden y ya me escondo, ¿eh? Sí, arranquemos. Buenísimo. Lo único mencionar, además de la grabación, en que nos hagan las preguntas vía chat, que cualquier cosa las vamos a estar leyendo, que no se ven, no están públicas. Alguna de las personas están preguntando eso. Está configurado para que solamente los administradores lo veamos. Sí, Así que no tengan sepan. vergüenza de enviar casi cualquier cosa de pregunta. Solo le vamos a dar nosotros. Nos vamos a reír nosotros, no vamos a entender por qué. Saludos desde Costa Rica. Bueno, comencemos, André. Bueno, les dejo Dale, el escenario. comenzamos. Bienvenidos a todos, como le había dicho Martín, vamos a comenzar, vamos a tratar tenemos muchas cosas para contarles y creo que después de la primera sesión que nos hicimos una aproximación general al diseño, esta vez vamos a ir con casos más de práctica, así que me imagino que nada, vamos a estar todos contentos y ustedes también se van a poder relacionar también con algunas de las cosas que le vamos a contar de un caso que hemos trabajado, ¿no? Ya vamos a comenzar. Bueno, ahí tienen para descargarse la sesión de la presentación de la sesión, es esa. Y bueno, retomamos de la primera sesión el tema de la hamburguesa, ¿no? O sea, antes de meternos adentro del relleno de la hamburguesa, sí vamos a retomar con la idea, ¿no? De que del diseño, básicamente, o sea, qué tenemos que tener todo, cuál va a ser el norte, cuál va a ser como, si somos el conejo, cuál es la zanahoria que tenemos que tener siempre en vista, es que estamos resolviendo un desafío, ¿no? Estamos resolviendo un problema.
y tenemos que tener, vamos, la propuesta va a cambiar el cómo, digamos, siempre tenemos que tener, digamos, en vista, y ese problema también va a transitarse no solamente en un tema de diseño, sino que hay que pensar en un problema de negocio y de una audiencia en particular, por supuesto. Bien, sí. Entonces, retomando lo que vimos en la sesión anterior, hablando de los modelos de aprendizaje, presentamos esa hermosa hamburguesa que cae muy bien con el whisky, me parece. Y recordando un poco para qué servía la hamburguesa, es para los diseñadores que están recién empezando, los diseñadores instruccionales. Es una base para pensar en un enfoque o una solución. Y es para ver qué elementos, qué condimentos o qué herramientas se tienen para poder aplicar la solución. Pero antes de empezar con la solución, nosotros lo que hacemos en Quinio es analizar el problema, analizar, diagnosticar el problema. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es un proceso muy parecido a lo que hacemos, obviamente muy, muy rápido en lo que es un webinar, y vamos a estar junto con ustedes resolviendo este desafío, ¿no? El desafío que les presentamos es un desafío de compliance, o sea, de un requerimiento que sí o sí tenemos que cumplir, que nos viene desde legales o de un departamento similar, en que nos piden, en que tienen este problema de negocio, que han tenido una sanción monetaria por no aplicar adecuadamente los controles de seguridad. Esta seguridad es financiera. No sé si quieres dar un poco más de contexto, Andrés, sobre el caso. Sí, por supuesto, bueno, como la mayoría de los que están relacionados con la industria financiera, saben que, bueno, este tipo de sanciones generalmente suceden frente a, digamos, cuestiones o sea, en este caso, otorgar préstamos tienen que ver con cuestiones monetarias también, sí. Pero, digamos, también implican riesgos reputacionales y legales que van, digamos, por parte de la compañía. Entonces, muchas veces en estas primeras líneas dentro de cómo es el camino de la solicitud del préstamo, hay distintos perfiles que entran en contacto con ese cliente, que tienen que realizar distintos controles. Hay un control documentario, puede ser que es la persona que recibe el cliente, recibe la documentación. También hay un analista de riesgo que realiza en general, suele ser ese perfil, que realiza, digamos, que ve las operaciones y realiza un diagnóstico, y después finalmente se otorga o no se otorga, y en función de eso se vuelve al cliente, ¿no? Entonces, eso es un poco como en el día a día, ¿no? Frente a una posibilidad de error, digamos, y una sanción, se trataron de estrechar un poco más esta medida de cómo hacemos desde compliance, desde legales, para poder capacitar y que no vuelva a pasar más este error, ¿no? No queremos volver a tener esta sanción monetaria. Exacto. Entonces, lo que nos están pidiendo es desarrollar una capacitación de unas 50 diapositivas aproximadamente de PowerPoint, que dure 1 hora. Los temas, estos como estamos hablando, de compliance y prevención de lavado de dinero. Piensen que estamos en México, que es uno de los países con mayor cantidad de lavado de dinero, con lo cual es sumamente importante, más allá de cumplir con el requerimiento legal, es un tema caliente en lo que es el país, y nos piden que tenga un examen. Entonces, como solución, sabemos que 1 hora vamos a tomar de los colaboradores para que tomen esta experiencia, y tenemos este riesgo de que los usuarios no se comprometan, que no comprendan el impacto, que sea reiterativo, que al ser una capacitación que es anual, una certificación, hubo baja rotación, por lo cual en 3/4 población son los mismos que el año pasado ya vieron este tema. Y es un riesgo muy, muy alto de que se aburran y que next, y quieran pasar rápidamente para que sea lo más fácil al siguiente nivel. Entonces, ahora lo que les proponemos que hagan es que piensen cuáles son los errores comunes que podemos tener en este tipo de desafíos, de compliance. La idea es que ustedes vayan votando cuál de los 3 errores piensan que es el más común que se pueden llegar a enfrentar. No hay respuesta correcta o incorrecta, simplemente es en su experiencia qué piensan que es lo más cercano a la realidad que les puede llegar a pasar.
No sé si, André, querés acotar algo sobre la encuesta o lo que dije antes sobre el contexto. No, ahí veo que están corriendo los clics en las distintas opciones de la encuesta, y creo que, digamos, bueno, ya sea desde el lado, si somos todos diseñadores didácticos, o si trabajamos o si somos parte del área, digamos, de capacitación, tanto como productores como consumidores de alguna manera, o sea, o tanto como que generamos la experiencia, diseñadores de experiencia, como que la transitamos, conocemos por ahí, nos podemos contactar con un error común. Si no las diseñamos, sí un poco podemos contactarnos con estas sensaciones que tenemos a veces al atravesar algunas experiencias de aprendizaje donde decimos, uy, no, esto me pasa, no me siento bien con esto no me parece útil, esto no me atrae, no me interpela. O sea, sería por ahí para los que no diseñan la manera de poder conectarse con estos errores comunes. Ahí Buenísimo, y veo que están va contestando, sí, subiendo. siguen Está muy contestando. parejo, está muy, muy parejo. Y sí, que todos los errores son, son muy, muy comunes. No sé si vamos a dar unos segundos más, Martina, cuando es que acordamos se comparten los resultados, ¿no? Deberían estar viéndolos en vivo porque son públicos, así que cuando quieran, ellos de todas formas pueden seguir votando en la pestaña de polls, pero pueden ir avanzando con la encuesta al Ah, costado. buenísimo. Bien, o Bárbaro. sea que tenemos un ganador, ¿no? Centrarse en lo que crees que deben saber, con un 40%. Estamos ahí. Igual vamos a repasar todos. Bien. Bueno, un poco lo que hablábamos de enfocarse en el contenido, aplicado a este caso sería, por ejemplo, decir, queremos explicar, quiero que esta experiencia de aprendizaje aparezcan todas las reglas de la unidad financiera para la prevención del lavado de dinero, una tras una, cláusula número 1, parte 2, 3, número romano, 1, 2, A, B, C, D, y así todas las viñetas que se les ocurra. O sea, eso sería, por ejemplo, esto de decir, bueno, me enfoco en el contenido, ¿no? Quiero que aparezca todo lo que se necesita saber y traslado ese PDF de varias páginas a la experiencia de aprendizaje, ¿no? O sea, y además, creo que esto pasa súper seguido, ¿no? ¿Y por qué es un error, digamos, frecuente, Luli, esto? Porque no nos centramos en el usuario, no estamos pensando en que sea efectivo y decimos, no, el contenido tiene que estar todo. Y pensamos que es el requerimiento de compliance que nos está diciendo que tiene que estar todo. En realidad el requerimiento es cumplir con la capacitación. Pero nosotros ahí tenemos lugar para poder pensar en el usuario, poder pensar en el negocio y en el problema que teníamos anteriormente en esa sanción que tuvo la empresa. Y Entonces, una cosa particular, sí, que es esto de que no dime. necesariamente porque alguien accede a un contenido, primero, si Ujú. accede no significa que aprenda. No, Que aprenda no significa que retenga lo que aprendió. Y si retiene tampoco necesariamente implica que aplique correctamente eso. Entonces es como que arrancando por el contenido te expones a un poco estos riesgos, ¿no? exacto. En vez de estar memorizando, no le estás ofreciendo un marco por donde puedan aplicar y donde puedan empezar a cambiar ese comportamiento, eso que están haciendo mal, donde le está apretando el zapato, y que no sea una capacitación más de compliance, sino que sea adecuada a la audiencia y a la necesidad de performance que tienen en el momento. Pensemos que nos tenemos que hacer muchas preguntas cuando estamos diseñando, ¿sí? Bueno, ¿cuál era el síntoma del problema? ¿Es realmente porque la gente no sabe memorizar una regla o porque nos estamos apoyando? O sea, la regla se puede mostrar de Sí. otra manera y en la práctica podemos hacer algo diferente, podemos con un caso mostrarlo. Y empezar un poco a cuestionar lo que nos piden o interpretarlo de otra manera, ¿no? No interpretarlo de una manera literal. Sí, sí, exacto. Eso es un poco esto el primer escollo, el primer obstáculo, esto de la memorización y la Ujú. necesidad del contenido, ¿no? Si quieren, paso a la siguiente, digamos, el siguiente, esto es un poco esto en centrarse en lo que uno cree que la persona tiene que saber, ¿no? Esto es un poco volviendo al contenido, ¿no? Nos centramos en Ujú. esto. O sea, nos centramos en que ellos, digamos, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué nos llamaron? Bueno, es porque, no sé, no saben los formatos o formularios que tienen que llenar, ¿no? O sea, les mostramos las fotos de los formularios, los formatos, los números, le decimos, bueno, la carpeta para presentar el préstamo tiene que tener 5 formatos, y bueno, y le saco la foto y le digo, bueno, ya lo saben,
ya saben qué formularios tienen que hacer, entonces no se pueden equivocar. Claro, Eso, pero ¿por qué sería un problema? sería un problema porque no estamos seguros de que justamente el gap que tenga la persona es que no sepa llenar el formulario. O sea, si teníamos un problema de sanción, la sanción que tuvimos como compañía, capaz que es un tema de proceso, de no saben qué es lo que tienen que monitorear, cuál es el documento que tienen que pedir, y no pasa por tiki, no saben poner ABC. O sea, estás subestimando al usuario. Ahí tenés que hacer una investigación, tenés que analizar y tenés que pensar que la otra persona es un humano que, que puede hacer las cosas diferentes y que les pueden estar pasando desde motivaciones y otras cuestiones que no simplemente son por no saber hacer algo. Hay que profundizar y analizar qué es lo que está pasando y por qué está pasando. Perfecto, paso a la siguiente, Luli, si me dejas. Bueno, un poco esto Dale. también, enfocarse en cumplir requisitos, ¿no? En lugar de atender una necesidad de negocio. ¿Cómo se puede ver esto, no? Por ahí cuando dicen, bueno, no sé, necesitamos que el aprendizaje sí o sí demostremos, no sé, el organigrama de la institución de la unidad financiera que investiga estas cosas. Entonces vemos que es el director, el subdirector, las áreas, y tal vez en realidad la persona no necesita saber toda esa estructura, por ahí necesita saber a qué número llama cuando detecta algo sospechoso, o algún control que no salió bien, dónde denuncia esto, ¿no? Tal vez tener que cumplir con el requerimiento de que aparezca todo el organigrama, ¿no? Y esto, ¿por qué sería un error, Luli? ¿Y por qué no estamos teniendo en cuenta el problema del negocio, el desafío que teníamos al principio? O sea, ¿qué es lo que está midiendo realmente el departamento de compliance para decir que esto no está siendo cumplido? ¿Hay alguna métrica que nosotros podemos atacar y descubrir que en realidad el tema es otro? Que no es un tema de, como decíamos, de memorizar o de aprender quién es el nombre del jefe, sino más bien conocer el número de teléfono y ante cualquier señal de alerta, levantar la mano, sin tener miedo a la consecuencia, ¿no? Porque también eso es otro tema aparte, pero si fuera en un tema de compliance, por ejemplo, de la línea ética, bueno, tener seguridad en donde vos vas a hablar, que vas a poder decir todo lo que te pasa sin tener ninguna consecuencia, y no aprenderte de memoria el número, sino saber, bueno, la página tal, en lugar tal, encuentro qué es lo que tengo que hacer y con eso ya estamos cumplidos, sin tener que hacer que la persona se memorice todo el código. Sí, sí, u otra también es como esto del requisito, ¿no? Muchas veces nos llegan estos requisitos tal vez porque este tipo de experiencias de aprendizaje se auditan, que sí o sí el requisito es que sea, no sé, una hora de aprendizaje, un e-learning, por ejemplo, de duración máxima una hora, y tal vez decimos, bueno, tal vez esa hora esa persona lo hace una vez en el año y aparece su reporte de que está finalizado, cuando tal vez es ese requisito, decimos, bueno, pensando que esta persona tiene que enfrentarse durante su operación diaria, su trabajo diario tiene que ver Sí. con hacer este control, ¿por qué vamos a hacer de una sola vez una hora? Tal vez podemos recordarlo, hacer distintas experiencias de aprendizaje a lo largo del año o del semestre, también porque eso es reforzar, no decir un poco el problema. Claro. Entonces, bueno, Sí, diseñar un journey, lo que vos mencionaste es diseñar un journey completo con iteraciones que vas a cumplir con el requerimiento de una hora de e-learning, pero en vez de un segundo, en vez de en una sola vez, que tiene que estar en varias veces. cada vez como que cumplís con el requerimiento, pero cambiás algo del negocio, o sea, esa persona, porque reciba una hora de e-learning ese momento, se va a equivocarse menos, va a entender mejor cómo hacer tu tarea, va a cambiar un comportamiento respecto de lo que hacía. Entonces, ese tipo de preguntas es, digamos, es lo que tratamos, este criterio, estos cuestionamientos, es lo que tratamos de incentivarlos a ustedes para que lo piensen y lo cuestionen en su actividad diaria, y un poco les proponemos, tal vez esto es un proceso, ¿no? que nosotros tenemos, digamos, en Quinio, que realizamos un análisis como más acotado, ¿no? A través de un proceso de 5 pasos antes de producir contenido, ¿no? Entonces, digamos, trabajamos mucho antes de escribir, poner la primera palabra, poner el primer template, buscar la primera composición de la portada, hacemos mucho más análisis, como nosotros decimos también esto de medimos 2 veces antes de cortar. Entonces realmente es tomarse el tiempo para hacer este análisis y abordar todo el problema de negocio en toda la complejidad que tiene, por supuesto.
Y también esto es lo que decíamos el webinar pasado. A veces puede pasar que los stakeholders o los que estén involucrados en el proceso de la capacitación pidan que quieren ver algo en un avance, decir, pero vos hace un mes que estás trabajando en la capacitación y no vi nada. Bueno, ahí tenés que tener la posibilidad de manejar un poco las ansiedades y decirle, bueno, nosotros tenemos este proceso, hay que confiar en que nosotros tenemos la expertise para resolverlo y que va a traer muchos más resultados que si rápidamente le decimos, sí, en un mes te entrego el PDF para que lo subas al LMS y las personas ya se capaciten. Hay que tener paciencia. Sí, sí, paciencia, pero digo, la verdad que esta metodología que nosotros usamos se llama diseño orientado a resultados, Uh-huh. y la realidad es que sí tiene esta cuestión de lo que le hablábamos de una fuerte etapa de análisis que ahora se las vamos a compartir y los vamos a acompañar a comentarles cómo hicimos esta resolución de este caso utilizando esta metodología, ¿no? Que es lo interesante. Perfecto. Bueno, acá les presentamos nuestro proceso. Es un proceso que puede durar poco tiempo, pero como vos decías, Andrés, es ir al análisis, atacar el problema y mirarlo desde la perspectiva tanto de lo que tiene las necesidades de la audiencia como de negocio. Siempre tenemos que tener eso en cuenta. Entonces tenemos estos 5 pasos. En el primer paso lo que vamos a hacer es vamos a definir el desafío de negocio. En el segundo vamos a estudiar a la audiencia. En el tercero lo que vamos a hacer es unir las necesidades o el desafío del negocio con las necesidades de la audiencia, analizar los gaps de performance, las barreras, las motivaciones. Esto que decíamos que siempre nos vamos a orientar a que las personas hagan algo diferente y no que simplemente sepan algo. Luego, en el cuarto paso, vamos a identificar las limitaciones, que si no tenemos en cuenta dónde va a estar viviendo esa capacitación y desde dónde la persona lo va a estar tomando, puede ser que tire abajo todos nuestros esfuerzos. Y en el quinto paso es donde ya formalizamos el enfoque y empezamos a ya poner ya la solución ya a la vista. Ahí no sé qué estaban haciendo, Tincho, estabas poniendo para que se descargue el proceso, ¿puede ser? El mapita, si quieren, del proyecto para colgarlo en la oficina o en el cuarto. El souvenir, ok. Buenísimo. Entonces vamos a empezar por el primer paso. Yo no sé si querías, André, mencionar algo más, sino ya arranco con el primero. No, sí, iba también a empezar, pero bueno, como quieras, si querés, vos o yo. Bueno, Así arrancamos entonces. En el primer paso lo que hacemos es definimos el desafío de negocio, que es esto que ya estuvimos mencionando con André sobre el problema de compliance, ¿no? Y siempre tenemos en final en mente qué es lo que queremos lograr. Y eso es lo que nos va a ayudar, como decía André, la zanahoria. Sí, fue una metáfora, pero bueno, la realidad es que también es esto, ¿no? Por eso, por ahí ya empezando por el nombre, ¿no? De diseño para resultados, ¿no? Ahí ya estamos hablando de, ¿no? Cómo vamos a conectar ese problema con el resultado que queremos tener, ¿no? Sí. Entonces, eso bien planteado, no tiene que definir un problema, básicamente digo, ¿por qué nos llamaron, ¿no? ¿Cuál fue los síntomas de este problema? Pensar también, digamos, qué pasó, ¿no? ¿Qué fue qué suscitó esta capacitación de compliance de este caso en particular? Y fue porque hubo una sanción monetaria en la organización, ¿no? Y, digamos, ¿por qué queremos solucionar esto? ¿No? Para prevenir este riesgo monetario, reputacional y legal. Uh-huh. Y bueno, ¿y cómo se logra? ¿Qué hacemos? Claro, es esto de que claro, o sea, esto no puede ser, digamos, la organización no es la organización, sino que todos los colaboradores comprendan, ¿no? Ese impacto y impliquen, digamos, los controles que tienen que aplicar según las distintas tareas que hacen dentro de toda la organización, ¿no? Entonces esto también, pensar de definir bien el problema, pensar bien en el objetivo de negocio, tal vez, si no lo tenemos tan claro y lo tenemos que elaborar nosotros, es decir, bueno, ¿qué va a cambiar si esta experiencia de aprendizaje que estamos diseñando es exitosa, ¿no? Sobre dónde, ¿no? Realmente, qué es lo que va a cambiar. Y en este punto realmente vale la pena, digamos, devanarse los sesos y no, bueno, van a mejorar, ¿no? Porque va a decir, bueno, la gente va a mejorar su comportamiento. Y eso es súper amplio. Entonces, realmente, digo, ¿cómo hacemos para bajar a tierra ese mejorar que es bastante amplio? Bueno, pensar es
cómo lo vamos a medir, ¿no? ¿Cómo vamos a definir nuestro éxito respecto de esto? O sea, este mejoramiento, ¿en qué tipo de métrica va a aterrizar, ¿no, Luli? Exacto. Y que pueden ser métricas tanto del negocio como también la audiencia. Ahí me estoy adelantando un poquito, pero pueden ser eh, métricas de compliance, bajaron las llamadas a, o se detectaron más cantidad de, en este caso que estamos trabajando, se detectaron hubo más llamadas de alerta en comparación a tal periodo. Y en función en relación a la audiencia, también lo que se puede medir es, bueno, el año pasado los capacitamos en el mismo tema. ¿Qué les pareció con respecto a este año? ¿Les pareció que es más Claro. apropiado del 1 al 10? ¿Qué número le ponen? ¿Qué comentarios? Sí, porque eso, perdón, Luli, que te interrumpa, porque digo, como que eso también, no quería dejar pasar esto también, digo, como muchos de los que estamos participando en esta certificación también están en áreas de capacitación, están a cargo también de eso, entonces no solamente tenés que pensar un poco en el objetivo, digamos, en el criterio de éxito, de decir, bueno, si mejoran las métricas de legales o de compliance o de detección de posibles riesgos, sino también es como puertas adentro, ¿no? ¿Cómo te estás portando vos con este cliente interno que tenés? Digo, realmente la experiencia que vos diseñaste, como decías, el año pasado, a respecto de este año, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Mejoró? ¿Fue más atractiva? ¿Fue más relevante? Entonces son como estas pensar es tener siempre estas cosas en mente, digamos, hace que uno entienda y entre en contacto, ¿no?, con la complejidad realmente de lo que es el desafío del negocio, el problema del negocio. Y otra forma también de medir el éxito tiene que ver con las autoevaluaciones que las personas pueden hacer. Por ejemplo, cuán confiados se sienten con este tema antes de hacer la captación o después de la capacitación. Y son todas cosas que ayudan a que uno, cuando esté empezando a visualizar la solución en el quinto paso, te enfoques y que digas, bueno, no, yo tengo que atacar este objetivo, esta cosa. Bueno, entonces este contenido no va, esta táctica no va, tengo que usar otra porque mi objetivo es este. Y ahí es donde vos tenés la autoridad o tenés la confianza para decir al experto, no, todo este contenido, ¿sabes? Esto puede ser un PDF porque no es tan importante, te ayuda ya a jerarquizar, a priorizar y empezar a entender realmente cuál es el desafío real de audiencia y de negocio. Decíamos, todo esto te va ayudando, por eso son etapas muy, muy importantes. Y ahí sumo, si quieren, ¿Vale? yo sé que es complejo, pero bueno, van a contar con el material y también son preguntas que digamos, realmente cada uno de una manera, con un approach por ahí más consultivo, se tiene que realizar frente al proyecto que aborda, ¿no? Porque no hay manera de que podemos hacer un set de preguntas o compartir estas preguntas para que ustedes se cuestionen. Digamos, un proyecto no es igual a otro, y también por otra razón, no solamente porque las problemáticas son distintas, sino también porque las audiencias también son distintas, ¿no? O sea, este desafío de negocio, ¿no? Estamos hablando de la parte de la organización, pero bueno, parece una obviedad decirlo, pero bueno, la organización la componen personas que nada, tienen distintas realidades y distintas tareas, o tienen distintas performance también, y, digamos, y muchas veces lo que pasa es que en estos casos de compliance se detectan como dicen, bueno, queremos que este contenido, cuando empezamos erróneamente solamente por el contenido, se aplique a toda la audiencia, todos los miembros de la institución, todos los empleados de la organización, toda la organización. Entonces es como una trampa bastante común, ¿no? Porque es muy difícil hablarle a todo el mundo, ¿no? Porque cada uno tiene una tarea distinta. Entonces eso también es un segundo nivel de complejidad que hay que abordar, que bueno, tranqui, porque hay herramientas para hacerlo, ¿no, Luri? Sí, y en el ejemplo que estamos viendo, nosotros lo que hicimos fue detectar que analizando con el cliente, en conversaciones y en workshops, que habían 3 tipos de audiencia y que claramente tenían diferentes necesidades, tenían que lograr diferentes resultados, que se conectaban con el negocio de diferentes formas. Entonces, un proceso que se hace muy común es el diseño de Learning Personas. Learning Personas lo que nos ayuda es detectar un perfil que tienen a nivel general las personas y qué es lo que los motiva, qué problemas tienen en común, cuáles son los gaps de desempeño, qué herramientas le podemos dar. Y si bien
estamos homogeneizando, estamos tomando características o tendencias generales, ya tenemos una segmentación, como hacen en el marketing, que es más marcada y que nos ayuda a luego pensar en cuáles son los objetivos de aprendizaje y los linkeados a lo que son los objetivos del negocio, ya para cada una de nuestras audiencias. Sí, Luli, ahí agregaría también algo, digamos, como que creo que todos estamos más acostumbrados a tener como, bueno, a definir las audiencias, tal vez por puesto, por área, Sí. por unidad geográfica, y Ujú. también otra cosa que también es es algo más natural que hacemos es, bueno, la edad, la demografía, los dispositivos y demás, rangos etarios, pero, digamos, después, eso sería como un primer nivel para abordar, que también es súper importante, pero también hay otros, se puede hilar como cada vez más fino, Ujú. y esto realmente tiene, o sea, tiene un correlato directo en la experiencia, o sea, cuanto más nos podamos contactar con estas learning personas, como vos recién comentabas esto de las 3 audiencias, ¿no? General. O sea, Sí. ya ahí estamos modelando la experiencia para 3 audiencias y no para una sola, entonces realmente esta audiencia se va a sentir mucho más interpelada, porque estás hablando a no solamente su demografía y su edad o su tarea, sino que en sus preocupaciones o en cuestiones culturales, ¿no? También, o incluso hasta de su día a día. No sé si por ahí querés comentar algunas de las preguntas que normalmente Ujú. hacemos para armar estos Las perfiles. learning personas, sí. Sí, otra de las preguntas que hacemos, aparte que lo que mencionabas de la demografía, o si son nuevos, si ya tienen varios años, que eso también nos ayuda a saber cuántas veces han pasado por este contenido, cuánto creen que se lo conocen o no. También empezamos a pensar en cuáles son los errores comunes que tienen y por qué los cometen, cuál es su actitud, cuáles son los prejuicios y mitos que tienen hacia la experiencia o hasta una experiencia digital, por ejemplo, si es la primera vez que acceden a e-learning, o se han quemado con leche, como nos ha pasado. Entonces ya tenemos, con eso en mente ya tenemos que abarcar de cierta manera, y ya empezando a linkear con lo que son los modelos de aprendizaje. ¿Se acuerdan que estaba el pancito y al principio de todo nosotros seteábamos las expectativas y la dirección? Bueno, de acá empezamos a decir, bueno, ¿qué es lo que cómo vamos a interpelar al usuario? Bueno, a esta audiencia, a esta learning persona, ¿cuál es su mayor preocupación en, bueno, los números, no sé qué? Eso lo vamos a poner al principio, para que ya de entrada sepan que su problema que más les duele los vamos a solucionar, los vamos a estar atacando. No sé si, André, querías decir algo. Sí, sí, de hecho un poco... No, 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 me había quedado pensando tal vez en por ahí dar un ejemplo de algo No sé si relevamiento se que corta. hicimos, que realmente tomó en cuenta, no sé, algo que tenga que ver no sé si se escucha bien, Se escucha un poquito ahí cortado. más o Si hablas un menos. poquito más despacio, se va a escuchar más. A ver, dale. Ah, buenísimo. Sí, no, me refería, por ejemplo, esto de cuestiones culturales o cuestiones de infraestructura que por ahí puedan llegar a modificar la experiencia, o tal vez para dar un ejemplo a los participantes de preguntas que uno se puede hacer, que son más bien distintivas, así que son diferenciadoras. Uy, ahí estoy leyendo que se corta el audio, o algunos dicen que se Ahí te escucha escuché mejor. perfecto. No, no, ahí te escuché perfecto. Bueno, Se cortaba un poquito, pero te escuché. Bien. Y no, y otra de las cosas que hacemos en Quinio es el action mapping, que digamos es un proceso que es un poquito más a detalle de lo que es estos webinars que estamos haciendo hoy, pero ahí básicamente lo que hacemos es relevar las acciones y por qué es lo que está pasando, que meten la pata, por qué, y cómo se relaciona a los objetivos de negocio, que es el paso número 3. buenísimo. Bien, entonces en este paso, eh, lo que hacemos es, para cada audiencia, definimos los objetivos de desempeño y las barreras a superar. Entonces conectamos, como dije anteriormente, el 1 con el 2, las necesidades de negocio con las audiencias. Y atacamos las brechas de desempeño. Sí que, digamos, eso es algo hasta que, digamos, una noción que nosotros tenemos, siempre queremos producir un resultado, estamos resolviendo un problema con este diseño que estamos haciendo. Si queremos, digamos, llegar a un resultado, ya lo empezamos a definir, digamos, ya empezamos a conocer la audiencia, y entonces empezamos a entender, ¿no?, cuál es la situación actual de esta audiencia,
digamos, cuál es el gap, ¿no? Con este resultado, con ese desempeño que queremos que tenga, ¿no? ¿Se acuerdan que en la otra sesión pensábamos, ¿no? De esto de si es un comportamiento que tiene que cambiar, o sea, eso lo empezamos a preguntar un poco, y acá es un poco empezar a unir o a fusionar estas respuestas de las preguntas que estuvimos viendo en los distintos pasos, para empezar de a poco a pasar del relevamiento y del cuestionamiento, empezar a que la experiencia toma un poquito más de forma, ¿no? Empezamos a vectorizarlo un poco más, ¿no? Es como de definir claramente cuáles son esos objetivos de desempeño y estas barreras a superar. Ya tenemos la learning persona, ya tenemos los objetivos de negocio, ya tenemos los objetivos de aprendizaje. Entonces, con todo este listadito, ya ahí podemos empezar a ver lo que es el contenido y empezar a visualizar, sin saltarnos el paso 4, que tiene que ver con las limitaciones. A ver, hablando de la learning persona, estas preguntas básicas que hacías de desde dónde se Sí. van a estar conectando, hace cuánto que trabajan en la compañía. ¿Son millennials? ¿Cuánto tipo de atención tienen? ¿Tienen más de 10 segundos en un video? Se van a aburrir. ¿Tienen acceso a audífonos o no? ¿Van a poder escucharlo? Nosotros visualizamos una experiencia interactiva, pero el internet es limitado. Bueno, entonces eso nos va a ayudar a no desperdiciar recursos y apuntar todas las balas a donde tienen que ir. Sí, sí, sin duda. Aprovecho un segundito para contestar una de las preguntas que, ¿Sale? digamos, nos están preguntando si nosotros recomendamos realizar varios e-learnings para diferentes audiencias, en el caso que se tengan distintos tipos de audiencia también. Sí, la realidad es que sería lo recomendado, o sea, sí, yo lo recomendaría. La realidad es que, bueno, también están cuestiones presupuestarias y de tiempo Ujú. que siempre apremian en cualquier organización, por lo que, bueno, es una sana tensión entre la recomendación y la factibilidad La de realidad, poder claro. realizarlo así, ¿no? O sea, ojalá sería genial poder realizarlo eso, porque más acotada, y más pensada y entendida y comprendida está la audiencia, y más efectiva es la experiencia, eso desde ya. Pero bueno, entendemos también que no siempre los proyectos cuentan con todo el presupuesto digamos, y el tiempo también, ¿no? Porque esto también implica un tiempo realizar este análisis. Bueno, y parte de este problema que estamos resolviendo se solucionó, por ejemplo, teniendo diferentes niveles, nivel básico y nivel avanzado. Entonces, el nivel básico pasa por todos los temas, es una experiencia de, por ejemplo, 40 minutos con varios módulos y casos. El nivel avanzado ya se da por asentado, que hay ciertas cosas que ya vieron, y lo que se van cambiando son los casos que están más adecuados a esa audiencia en particular, o el proceso que ellos hacen y dónde ellos están metiendo la pata, que no están llamando por teléfono, están haciendo cierta acción. Entonces ahí ya ahorrás cierto presupuesto, porque estás usando el mismo contenido básico para los dos, solo que lo que cambia solamente es el caso. Entonces ahí ya estás más acercado. Y por ejemplo, en el caso que estamos resolviendo, la tercera audiencia era completamente diferente. Entonces ahí sí, es una experiencia completamente diferente, con otro tipo de look and feel, porque la audiencia tiene otras necesidades, que por ejemplo era gente que es directiva, entonces necesita en poco tiempo saber lo fundamental. Ok, entonces ahí sí. Pero en el caso de las otras audiencias, que eran bastante diferentes, se recuperó un montón se pudo reutilizar un montón de recursos, tanto estéticos como de contenido, de guión. Ahí la inteligencia de los scriptwriters y de los diseñadores por ejemplo, las uniones que tengas entre los módulos que puedan funcionar como para aprender y apagarse, ¿no? Que el storytelling sea funcional, y realmente se pudo ahorrar y llegar al presupuesto que tenía el cliente. Sí, sí, una cosa que no, eso por ahí lo podemos tratar en la otra sesión, porque es complejizar también, nos preguntaban sobre distintos tipos de limitaciones o distintos tipos de experiencias. O sea, nosotros estamos hablando, tratamos de ser generales en la explicación de este modelo, y tomamos este caso en particular como para poder referenciarlos y bajarlo a tierra, pero bueno, nosotros estamos hablando de un e-learning particular, pero bueno, la experiencia de aprendizaje, como saben, puede tomar muchas formas, y tal vez trabajando con plataformas que lo habiliten, ¿no? Uno puede trabajar con distintos objetos
o Ujú. pueden trabajar también con, digamos, con aprendizaje adaptativo, ¿no? También, Exacto, sí, el adaptativo es muy bueno. sí, eso iba a decir también, porque eso sería una manera de tal vez abordar estos recorridos, estos journeys distintos, digamos, pensando un poco, pero digo, el trabajo de pensar en la audiencia, por más de que el usuario entre y vea una sola experiencia, y uno hizo, no sé, 50 branchings detrás de esa plataforma, como que el trabajo de pensar en la experiencia de la audiencia hay que hacerlo igual. Pero Claro. bueno, eso sería una posibilidad, ¿no? De encarar cuando Sí, hay varias diferencias. el adaptativo, Luli, déjame Sandra, escuchar. Sí, nada más quería adelante. agregar una cosita, estoy aquí escuchando, estoy poniendo Sí. atención. Em, lo que le quería como hacer énfasis es que muchas veces cuando, gracias a estos pasos, nos permite pensar desde la persona, ¿no? Desde el usuario. Ujú, Y podemos ponernos en los zapatos de cada quien y saber que para un tema de compliance, por ejemplo, es distinta la situación de un cajero, la situación de una persona que abre las cuentas en el banco, las nuevas cuentas, o es distinto a la persona que cuida la puerta en el banco, ¿no? Entonces, cómo nosotros personal esas experiencias por medio de este aprendizaje adaptativo y hacerlo lo más práctico posible. Tratar de huir de la normatividad, pero nosotros lo que queremos traer es cambios de comportamiento y cambios de formas de ver las cosas, que muchas veces con los artículos número 25, inciso B de la norma X, no nos va a ayudar para nada, ¿no? Entonces, súper importante que gracias a este proceso se pueden llegar a a pensar a ese nivel. ujú, claro. Y en lo que es, también llamas de aprendizaje adaptativo, en una misma experiencia incluso se puede poner una especie de pretext, examen. Entonces ya de acuerdo a cómo la persona le fue en ese examen, ya se saltea contenido y es más apropiado a lo que no sabe, ¿no? O a lo que no está haciendo bien. Entonces, una serie de 10 preguntas con casos hipotéticos, y si la persona se equivocó en el 1, el 3 y el 5, bueno, ve los módulos 1, 3 y 5. Eso les ahorra tiempo a la audiencia y va directo al problema y es como un bien sencillo, como bien directo. Buenísimo, sí, sí, sí. Igual si querés, yo, digamos, tenemos un montón de hablar, para hablar, pero digamos, como no, trataría de volver al caso porque tengo miedo de que nos pongamos vamos a traer mucha experiencia de otras resoluciones y tal vez así cerramos un poco el caso de que estamos presentando. No, no quiero ser mala, pero volvamos al camino. Andrea, qué mala que sos. No Pero me digas, ya estamos en tiempo, ¿eh? Tenemos el paso 5. estamos en el paso 5, bien, bueno, bien, así tenemos Claro. tiempo para explicarlo. Bueno, este paso 5 es un poco esto de visualizar, ya no, digamos, ya venimos ya de un trayecto, nos venimos preguntando varias cosas, ¿no? Sobre el negocio, la audiencia, los gaps de desempeño, las limitaciones. Entonces ya con toda esta información digamos, muchas veces relevar sería un sueño, ¿no? Muchas veces realmente tenemos que conseguimos información y preguntamos un perfil y nos enteramos, digamos, tenemos una reunión y indagamos, relagamos, preguntamos, o sea, como por muchas veces son muchos los caminos donde podemos llegar a tener esta info en mano. Una vez que ya lo empezamos a definir, podemos empezar a visualizar, ¿no? La experiencia, ¿no? Aplicando todo lo que uno sepa y ya empezar a tomar forma, ¿no? Que esto sería un poco como, no sé si te parece bien, Lourdes, como que decir, acá recién ahora podemos empezar a pensar en la hamburguesa de nuevo. Exacto, exactamente. Y, por ejemplo, en Quiño lo que hacemos cuando son proyectos que lo ameritan y hablamos con los clientes es hacemos un documento de diseño donde todo lo relevado anteriormente lo ponemos por escrito y les pedimos a los clientes que estén de acuerdo con lo que estamos diciendo. O sea, estos son los objetivos, esto es lo que relevamos. Y es muy bueno porque nos ayuda a ya visualizar el camino y que todos estamos hablando lo mismo, estamos todos yendo por acá y eso es lo que queremos lograr. Y queda por sentado las reglas del juego. Entonces, cuando luego el experto te diga, pero ¿sabes que la regla esta, el inciso no sé cuánto, no está? No, bueno, pero pensemos en María. María es parte de nuestra learning persona, que habíamos dicho que en el documento de diseño tenía estas necesidades. ¿Te parece que a María le va a servir ese inciso, memorizarlo, tal cosa?
Y entonces eso te ayuda como argumento para que no te traigan contenido extra a mitad del camino, o te digan, ay, pero el video, ¿se acuerdan de los videos lindos porque quedan bien? Bueno, pero María no tiene internet, o sea, ¿qué le vas a poner si el video se le va a morir en el segundo loop? Entonces, todo eso nos ayuda de argumentos y nos para, también como lo decía Rodri la vez pasada, como profesionales, como expertos y recomendando realmente desde un lugar con la seguridad de que estamos yendo por el buen camino y que nos tomen todas nuestras consideraciones en serio, todas nuestras recomendaciones en serio. Sí, o sea, es esto de, miren, digamos, este punto 5, todo lo que estuvimos midiendo antes de cortar realmente, que es esto de toda la indagación que estuvimos haciendo, y yo creo que en muchos de los casos a veces pasa que al realizar estas preguntas o estos relevamientos, muchas veces hay personas que se preguntan, che, ¿por qué me están preguntando esto? ¿O a qué vamos? Sí. Pero realmente cuando ven toda esta información organizada y ven que hay un método detrás, no solamente, o sea, también los ayuda a ellos a guiarte digamos, en el proceso. O sea, si tienen que pasarte información, ya también tienen estas personas en mente, también tienen estas limitaciones en mente. Yo creo que también es como que, bueno, en la sesión pasada decíamos que nosotros no servíamos contenido, o sea, no es que uno saca la bandeja del contenido y la pone en la mesa del usuario. No, realmente recibimos algo y lo empezamos a trabajar, o sea, realmente no somos tan operarios del diseño, sino que somos más estratégicos del diseño y de la experiencia que vamos a proveer a esta audiencia. Haceme un e-learning, es el pedido. ¿Cómo? Haceme un e-learning. Haceme claro. Como que fuera una papa frita o una hamburguesa. Claro, sacar una experiencia del horno y ponerla en la mesa, pero no, esto realmente, estas son las cosas que a uno le habilitan también, de hecho creo que pasa que muchos de nosotros tenemos en cuenta cuando nos envían un documento de que no va a ser muy atractivo para el usuario, o sea, no es que no se nos pasa por la cabeza, pero muchas veces cuesta defender esas decisiones en frente de los expertos o los jefes de área, porque cuesta, ¿no? Porque realmente uno va a resolver un problema, pero bueno, es difícil, ¿no? Pero si uno realmente se arma de este andamiaje metodológico y estratégico, realmente es mucho más fácil defender estas experiencias que queremos hacer y que finalmente después se agradece, ¿no? Porque la audiencia no ve la normativa de prevención de lavado de dinero nada más que con un botón de next. Sí, es algo que les sirve y que al fin y al cabo le sirve tanto al negocio como a la persona. Tiene esa doble funcionalidad. Buenísimo. Y ahí estamos viendo visualizando la experiencia de aprendizaje, ¿no? Ahí estamos viendo un poco de cómo fue una de las pantallas, no queremos mostrar tanto, pero sí un fragmento, lo que dice, ¿qué hizo realmente la señora Zoe? No sé si, digamos, muy distinto este tipo, o sea, obviamente no vamos a entrar ahora a ver las distintas componentes interactivos, pero sí muy distinto, ¿no? Realmente acá desde lo visual y también desde la pregunta y desde la interpretación a esta audiencia, digamos, no tenemos texto, no tenemos inundada la diapositiva de texto, sino que estamos preguntando, bueno, ¿qué hacer, no? Presentar el caso, dar el criterio y preguntar y ayudar a brindar el criterio, ¿no? Para resolver estas cuestiones en el día a día. Sí. Bueno, no sé si quieren hacer un espacio para preguntas, porque el paso 5 en detalle lo vamos a ver en la próxima sesión. Coming soon. Coming soon. Coming soon. No sé si quieren acotar algo más ustedes, si quieren acotar algo más Rodri. Ahí había una pregunta interesante. Una pregunta: ¿en qué rango de tiempo mínimo o máximo se desarrolla este proceso de 5 fases? Y la respuesta después, digan ustedes qué piensan, chicas, pero como que primero que depende mucho del proyecto, ¿no? De la complejidad del proyecto. Pero son estos 5 pasos como tenemos que tenerlos nosotros siempre, incluso si no estamos desarrollando un curso, en cuanto a que, por ejemplo, alguien nos trae un problema de learning y eso tenemos que tenerlo muy fácil nosotros, como, bueno, ¿cuál es el problema de negocio? O sea, ¿cuál es la audiencia? ¿Qué quieren hacer? O sea, esas preguntas tienen que salirnos intuitivamente, ¿no? En automático. Y obviamente muchas veces cuando trabajamos con nuestros clientes, esto se puede transitar de manera un poquito más detallada y exhaustiva en procesos de entre 2 y 4 horas, por ejemplo. O sea, no mata nada, no mata ninguna
manera correcta la experiencia de aprendizaje. No sé si agregarían algo más, Luli y André. No, nosotros en Cliño sí lo que tenemos es un workshop de diseño que puede durar desde 2 horas, como decías vos, a, a mediodía, 4 horas o varias sesiones, donde analizamos lo que son los primeros pasos. Después sí tenemos un workshop de contenido que ya es a partir de la audiencia, digamos, de los primeros 1 o 4 pasos vemos el quinto. Y también depende de la disponibilidad de los stakeholders, ¿no? Cuando empieza el proceso, siempre que no hay una respuesta correcta de cuánto tiempo te lleva. Es poco, pero tiene que estar bien invertido y después lleva bastantes horitas por ejemplo, pensar ya el documento de diseño, pero en el documento de diseño ya estás poniendo un poco la estrategia, así que ya estás adelantando el proceso de visualizarlo sin realmente hacerlo. O sea, tenés el plan de trabajo, entonces es un tiempo que vale invertir. Una cosa que agregaría también de que, digamos, este proceso, digamos, en lo posible, no es que uno entra a la sala de reuniones, bueno, ahora ya no se conecta a a la reunión y de repente se sienta a hacer preguntas porque sí, nosotros siempre al comenzar un proyecto pedimos toda la documentación que podamos tener sobre la cuestión en sí, tratamos de, digamos, contar ya con algo, esto es algo, de alguna manera, no es algo que se pueda empezar de cero de esto, o sea, siempre nos documentamos. O sea, si bien vamos a crear y a diseñar una experiencia nueva, o sea, tratamos de documentarnos con los antecedentes que haya. También si es, por ejemplo, en este caso de compliance, podemos pedir ver la experiencia del año pasado de aprendizaje para entender, digamos, de dónde salimos, ¿no? De dónde partimos. Entonces, digamos, como que este proceso no se hace hacia nivel tabula rasa, ¿no? No estamos en blanco cuando empezamos esto. No, y bueno, también todo el proceso, por ejemplo, en Quiño, gracias a tu, tu trabajo de la venta, de Solution Consultant, ahí ya tenemos los requerimientos que el cliente, por lo menos los primeros que tiene en mente, y eso se pasa un handover a lo que es nosotros internamente, y ya vamos con ese know-how a las sesiones que tenemos con los expertos. Y, y también tenemos, por ejemplo, presentaciones con los clientes previas que nos hablan de su plan de capacitación, de cómo estaría insertado esta capacitación adentro, digamos que nos van dando contexto. Sí, sin duda. A ver si estaba viendo una pregunta más, creo que en un punto nos habían preguntado, disculpen que la quiero usar también porque creo que va a ejemplificar un poco esto de los pasos y la secuencia. Esto decía de en qué momento se puede, digamos, en qué momento de este proceso encaja el uso de storytelling para complementar la experiencia. Perdón, ¿podés repetir porque se me Sí, cortó un poquito? decía, ¿en qué parte del proceso es donde encaja el uso del storytelling? Y en la parte quinta. En realidad ya cuando vos estás pensando en las learning personas, ahí ya te estás dando una idea de si te va a servir el storytelling o no, y los requerimientos que tengas. Pero para mí ya va en la quinta, o sea, una vez que vos Claro, tenés toda la información recabada, bueno, ahí pensás en la solución y en esa estrategia que vas a armar y decís, claro. bueno, sí, me conviene tener un personaje, el personaje se va a llamar tal, va a tener ciertas características. Claro, es más como un cómo, ¿no? Es preguntarse sobre el Sí, cómo, eso realmente lo exacto. podés empezar a hacer una vez que tenés este análisis realizado, ¿no? Porque ahí ese cómo va a aflorar de las características de la audiencia, de las Ujú, características también del objetivo de negocio, del problema. Entonces sí, eso me va a empezar a formársele a uno la idea en la cabeza una vez que empieza a ver estos puntos de partida tan importantes, ¿no? Porque, digamos, eso es arrancar, digamos, hay un punto donde tal vez intuitivamente podemos tener algunas preguntas, pero bueno, la realidad es que uno no nace siendo diseñador de experiencias de aprendizaje digitales, sino que se va haciendo, y este marco que nosotros estamos, digamos, dándole a ustedes es una súper buena metodología hiper probada que tenemos nosotros, que realmente digamos, los resultados que tenemos con las experiencias que armamos son buenísimos y tenemos muy buen feedback de todos nuestros clientes, ¿no? Y no solamente las áreas de capacitación que trabajan con nosotros, sino también que es lo más lindo de escuchar, bueno, por lo menos para mí, es cuando reciben los feedbacks también de los finales, ¿no? El otro día estábamos charlando con Luli de esto, de ver el feedback del programa, esta experiencia estuvo muy buena, esto me gustó mucho mejor que la del año pasado.
esto, ¿no es cierto? De a veces nos comparten los reportes, ¿no? De la experiencia y parte de comentarios es lo más lindo de ver porque ahí es en la audiencia final ves donde impactó para ellos, ¿no? Si te resultó útil o no, cuántos likes tuviste. Así como los populares de cuántos clics tuvimos a LinkedIn, bueno, cuántos likes tuvimos en la capacitación. Es la competencia. Bueno, nos quedamos sin tiempo. No sé si quieren ver alguna otra pregunta o ya cerramos acá. ¿Qué opinan? Yo creo que ya estamos ahí. Estaría en tiempo, sí. Por acá había visto una pregunta más que es interesante para... Preguntas relacionadas con el aprendizaje adaptativo, ¿no? El aprendizaje adaptativo yo lo definiría como que es una herramienta que nos permite personalizar la experiencia para un usuario, ¿no? Entonces, pero esto puede ser en características como, por ejemplo, a qué audiencia pertenece para que la experiencia se adapte, o también al conocimiento previo que esta persona tenga. En algunos casos lo que se puede hacer es buscar un poco con él, hacer una pequeña evaluación antes de entrar a la experiencia para que luego ya le aparezcan completadas cosas o dirigirlo a un nivel más avanzado de conocimiento si es el caso, ¿no? Pero la idea es personalizarlo para que sea lo más relevante para la persona. Ahí para planchar algunas preguntas que hubo alrededor de eso. Y yo sabía, cuando lo dije, perdón, sabía que da para hablar un montón más el tema, pero no quería dejar de mencionarlo. Además, también tenemos la próxima sesión por delante, donde, digamos, ya ahí vamos a terminar de afinar el lápiz sobre, digamos, el diseño instruccional, no solamente de los básicos y el caso, sino que también vamos a ir más al hueso y vamos a ir como en la parte del hilado más fino que sé que les va a interesar por todas las preguntas que estamos viendo que hacen. Sí, y algo que están mencionando que tiene muchas preguntas y la sesión que viene también vamos a tener tiempo para que vayan preguntando y vamos a poder ir contestando lo que podamos. Sí. Ahí vamos a tener chance para leer las preguntas que nos están haciendo y si les queda alguna rebotando nos las pueden enviar por LinkedIn. Ahí estamos a estar monitoreando también para poder conectar ahí cualquier cosa que quede ahí como duda, ¿no? Así que creo que, bueno, se la pasamos a Martín, ¿no? No sé ustedes, pero a mí lamentablemente se me acabó mi café y llegamos a la hora, así que le dimos cierre a la sesión. Como siempre, esperamos que la hayan disfrutado. Sabemos que hay muchas preguntas, de nuevo, repitiendo un poco lo que dijeron los chicos recién sobre aprendizaje adaptativo, blended, más sobre los roles necesarios. Por eso siempre les recomendamos visitar el canal de YouTube, que están los otros webinars, donde en cada uno de ellos vamos más en profundidad sobre ciertos temas. O si quieren saber más de plataformas, etc. Es una buena biblioteca o videoteca de contenido. Y en las próximas semanas vamos a subir bastante material relacionado, ¿no? O sea, aprendizaje blended, bueno, una explicación en video más estructurada. Es un buen recurso. Si no tienen más que agregar, los señores y señoras de Quiñero. Nada más. No, nada más. Muchas gracias y hasta la próxima. Recuerden que es el mismo horario. El próximo miércoles. Muchas gracias. Un abrazo a todos y gracias por asistir a estudiar para certificarse.